Esto es La Buena Educación. Muy buenos días. De esta manera comenzamos La Buena Educación. Comenzamos haciéndoles la siguiente pregunta. Queremos comunicarnos, queremos escuchar su opinión. ¿Te acuerdas cómo te enseñaron las operaciones básicas? A sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Fue con los dedos, con figuritas o quizás solamente con números en la pizarra? Cuéntanos, queremos escucharte. ¿Esto fue fácil para ti? ¿Fue difícil? Queremos escucharte. Llámanos y cuéntanos qué estás haciendo también ahora para enseñar a tus hijos estas operaciones básicas. Llámanos a las líneas aquí al 222-0575, 222-0580, 222-0711 y a ustedes que están en provincias los invitamos a que nos llamen a través de la línea 0800 2482, línea gratuita 0800 2482. Liz Quiroz con ustedes el día de hoy y como siempre también una invitada especial para conversar sobre estos temas. Estamos aquí con Cucha de Valenzuela, docente y directora del Colegio Trener. Cucha, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, entonces repetimos la pregunta. ¿Les fue fácil aprender estas operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división? ¿Cómo la aprendieron? ¿Recuerdan ustedes? Quizás contando con los deditos, sumando y restando, multiplicando en la pizarra. Cuéntenos, ¿qué están haciendo también ahora para que sus hijos aprendan estas operaciones básicas? Escucha, la pregunta para ti también. Entonces, ¿para qué nos sirven estas operaciones básicas? Bueno, no solamente las operaciones básicas nos sirven para resolver una serie de situaciones en la vida diaria, y no solamente nosotros los adultos, ¿no? Los niños, desde que son pequeños, también tienen que enfrentar una serie de situaciones donde las operaciones les sirven. Pero además, todo el aprendizaje de las matemáticas en general, lo más importante no está solo en el uso que le vamos a dar, sino en la oportunidad que le da a los niños de desarrollar su pensamiento. Y por eso sí es importante en pensar qué oportunidades y de qué formas pretendemos que aprendan o pretendemos enseñarles. La forma también es importante. La forma, por ejemplo, yo me acuerdo que, y me acuerdo, por ejemplo, en mi caso personal, que usaba, por supuesto, como muchos, los dedos para contar. Y veo también, en el caso de mi hija, que también cuando aprendía la suma y la resta usaba los dedos. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, el hecho de que los niños usen los dedos es porque no tienen otra cosa que usar de repente en ese momento. ¿Está mal? Y no está mal, simplemente es un indicador de que el niño necesita tener algo concreto para visualizar mejor lo que está haciendo. Y lo que se hace hoy en día en muchas aulas, los profesores lo tienen bastante presente y los papás y las mamás también podrían hacerlo, es darle al niño una serie de materiales que ellos puedan aprovechar para justamente no solamente tener los dedos, sino tener incluso materiales que son mejores. ¿Cómo qué, por ejemplo? Frijolitos, sus mismos juguetes, dibujos, ¿no? Lapiceritos, cosas que puedan manipular, lo que haya en la casa en realidad, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando entonces sobre también las etapas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de operación y en qué momento, a qué edad podemos aprender mejor a sumar, restar, ¿no? Porque a veces, en algunos casos también, algunos papás estamos provocando que los chicos aprendan más, quizás. Pero de eso vamos a hablar en un momentito porque tenemos ya una llamada telefónica. Estamos con Antonio Salas desde Surquillo. Antonio, buenos días. Buenos días, señorita. Cuéntanos, ¿cómo les enseñas acciones básicas? Yo, señorita, tengo que enseñarles ¿Cómo? sobre la realidad de las cosas. En principio, yo ando muy preocupado por lo que he escuchado hace un momento. ¿Cómo pueden hablar mal de un presidente? Señor, estamos hablando de cómo enseñarle a contar a nuestros hijos, cómo enseñarles a sumar, a restar, a dividir. Sí. Queremos seguir escuchándolos, entonces la línea gratuita es la 0800 2482, a ustedes que están en provincias y aquí en Lima al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Queremos saber qué están haciendo ustedes para enseñar a sus hijos a aprender estas operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y estamos conversando aquí en cabina con Cucha de Valenzuela, directora del Colegio Trener. Estábamos hablando entonces también sobre las etapas, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, qué le toca, qué le corresponde a cada niño aprender según su edad? De hecho, cuando los niños están en el periodo de la educación inicial, digamos hasta los 5 años, 3, 4, 5 años, incluso pequeños, los niños tienen mucha curiosidad por el tema de las matemáticas, ¿no? Y a veces cuando los papás vemos que tienen esa curiosidad,
recurrimos a lo que recordamos y a veces es que nos enseñaron a hacer sumas, incluso a veces en algunos jardines se pretende que los niños escriban sumas con toda la simbología y casi como planas, ¿no?, de operaciones, cuando en realidad el niño a esa edad está partiendo de lo que es contar, de conocer los números en las situaciones concretas, del juego mucho, a veces no valoramos lo suficiente el juego, ¿no? Y a veces los papás dejamos de enseñar a nuestros hijos juegos que hemos jugado de niños, no sé, pues cómo ha llegado una carta, mundo, saltando en un pie por los números. Eso es lo que corresponde a esa etapa en realidad, ¿no? Que los niños se vayan familiarizando y sobre todo a través del conteo, porque el conocer la serie numérica y el aprender a contar para adelante, para atrás, saltándose, etcétera, es la base de poder hacer bien las operaciones básicas, ¿no? Si avanzamos a otras edades. Cuando llegamos, por ejemplo, al primer grado, ¿no? Grado. Exacto. En el primer y segundo grado es muy importante que los niños tengan la oportunidad de desarrollar estrategias propias para calcular. ¿Cómo cuáles? Como los niños se las inventan, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho la anécdota de un niño que sumaba números de un dígito, ¿no? 3 más 3, 3 más 4, era un niño pequeño, creo que de 3 años, ni 4, y lograba hacer muchas operaciones, y un día le preguntaron, ¿no? ¿Y cómo haces? Y dijo, yo tengo bolitas de colores en mi cabeza. Ajá. Y las acomodo. Por ejemplo, las acomodaba de igual a igual, ¿no? Entonces, si tenía que hacer 3 más 3, se las imaginaba de igual a igual, el doble, ya visualizaba el 6 de los dados. Por ejemplo, cuando jugamos con dados, los niños visualizan figuras que representan a los números. Eso los ayuda también, ¿no? Y si les sobraba una, porque no eran parejo el número, un número impar, ya sabía que al final tenía que sumarle uno al resultado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, los niños van sumando a partir de que cuentan. Agarran el primer número, 3, y le tienen que sumar 2, y ahí van contando 4, 5. Ahí es que usan los dedos, por ejemplo, pero también pueden usar fichitas, ¿no? O sea, no está mal usar los dedos. No está mal. Lo que es un indicador para nosotros proveer al niño de más materiales que puedan ayudarlo a ver concretamente lo que está haciendo, ¿no? Y si tendríamos que darle algunas sugerencias a los papás, además de los métodos que nos acabas de decir, o estos tips, ¿qué otras maneras podríamos usar para que realmente aprendan? Estamos hablando de la etapa de la suma. En primer lugar es no adelantarnos, sino pretender enseñarle al niño, por ejemplo, cómo se suma en columnas, cuando el niño todavía no ha aprendido a transferir las cosas que va descubriendo naturalmente. Si el niño descubre pues que 2 más 3 es 5, aprender a sumar, por ejemplo, decenas, 20 más 50 o 30 más 20 o lo que fuera, lo va a hacer análogamente, ¿no? Entonces va a transferir ese conocimiento y darle la oportunidad de hacerlo es importante. Si yo le enseño a sumar en columnas, ya le estoy diciendo, no pienses cómo hacerlo, lo vas a hacer así, ¿no? En columnas es un número debajo del otro. Un número debajo del otro, ¿No es bueno eso? No es bueno adelantarlos a esa etapa, porque esa etapa te cierra la posibilidad de ir descubriendo otros métodos. ¿Y en qué momento usamos entonces las columnas? Porque es como a mí, por ejemplo, me enseñaron en la pizarra. Sí. ¿No? En la Mira, pizarra, un número debajo del otro y en columnas. Hay métodos y hay profesores que lo comienzan a hacer hacia el final de segundo grado, que puede ser, pero incluso se puede hacer después, se puede hacer en el tercer grado, porque hasta el segundo grado los niños se manejan más o menos con números hasta el 100, Bien. Y con números hasta el 100 y materiales concretos y esas estrategias propias que van desarrollando, se puede hacer todo con el cálculo mental. Ahora vas a contarnos también y explicarnos a qué te refieres con material concreto. Seguimos recibiendo llamadas a esta hora. Recordamos la línea gratuita para ti que estás en provincias, es la 0800 2482, 0800 2482, y aquí en Lima 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Estamos a esta hora con Elizabeth desde San Martín de Porres. Elizabeth, buenos días. Buenos días, Elizabeth. Sí, Hola. Buenos días, ¿Qué señorita. tal? ¿Me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo para que tus hijos aprendan las operaciones básicas, suma, resta, por ejemplo? Bueno, yo tengo una niña que está en primer grado y otra que está en tercer grado. Con la pequeñita es un poquito que he tenido problemas de las sumas. ¿Qué problemas? Cuéntanos. Ella, por ejemplo, cuando le dejan una operación de 5 más 5, ella empieza contando del 1, o sea, cuenta otra vez los dos números. Yo le digo, no, tienes que poner 5 en tu cabeza y más 5 en tus manos, con sus deditos yo le enseño, ¿no? Y bueno, así está que padece. Lo que pasa es que ahora ya ha pasado a multiplicación. Y la profesora estaba enseñando, ¿no? Las figuritas. Por ejemplo, 2 por 5 le hace, ¿no? 2 círculos así, con figuritas, pero sí se está adaptando más. Pero no sé, o sea, quisiera tener una fórmula más específica para yo poder enseñarle, para que ella no se confunda. Bien, ahorita mismo Cucha te va a dar
algunos consejitos para ayudarte a que le enseñes mejor o que tus hijos aprendan mejor la matemática, especialmente estas operaciones que nos estás contando. Escucha. Es muy típico este problema, ¿no? Donde va un niño a sumar y comienza desde el 1 cuando ya sabe que va a sumar a partir del 5, que es el primer número, por ejemplo, el ejemplo que nos ha puesto la señora, ¿no? Esto tiene que ver mucho con esta falta de dedicación y de tiempo para reforzar el conteo que yo te decía al inicio. Si los niños pequeños tuvieran más tiempo para reforzar la serie numérica, aprender a contar, comenzando en cualquier número, saltándose 1 o 2 o de atrás para adelante, etcétera, o sea, sería más fácil. Lo primero que tendría que hacer Elizabeth es reforzar el conteo. Exacto, reforzar el conteo, contando muchas cosas. De atrás para adelante. De atrás para adelante. A ver, yo comienzo con 3, ¿cómo sigue? O sea, no siempre comenzar de 1, ¿no? Sino hacer la serie de diferentes maneras. Algo que los puede ayudar es elaborarle como una especie de cinta numérica, donde yo hago una tira de papel, por ejemplo, y voy poniendo los números como en cuadraditos, del 1 al 10. Comenzar del 1 al 10. O sea, si el niño no domina hasta el 10, va a ser mucho más difícil. Luego pasar hasta el 20, no con números mayores en primer grado. Entonces, por ejemplo, si puedo dibujar esa cinta numérica del 1 al 10, pintar hasta el 5 de un color, del 6 al 10 de otro color, y cuando le pongo la operación como 5 más 3, le voy a decir, acuérdate dónde está el 5, porque tú sabes que los 5 primeros son azules, por decirte, y de ahí comienza a contar. Entonces le doy un material que ayude a la niña a visualizar que lo que va a hacer ya no es contar desde el 1, sino contar desde el 5, por ejemplo, ¿no? Y una vez que aprendió bien el conteo, y también es, por ejemplo, cuenta saltándote un número, que por es ejemplo, 1, 3, 5. Así es, por ejemplo. Una vez que domina eso, ¿qué debería hacer? Ya estás hacer? pasando la suma, porque cuando tú en esta cinta numérica le dices, ok, vamos a sumar 5 más 3. Entonces, ¿a dónde vamos en la cinta numérica? El 5. Ponemos el dedito en el 5. Vemos que ya reconocemos rápidamente el 5 más porque sabemos que los primeros 5 están de un color. Y luego vamos a contar más 3, vamos al 6, 7 y 8. Entonces, es diferente que usar los dedos porque ya estoy estructurando una manera del ámbito numérico para que les sirva más adelante en otras operaciones. Bueno, respuesta entonces para ti, Elizabeth. Seguimos con las llamadas telefónicas. Nos llama Jenny desde el Callao. Jenny, buenos días. Hola, buenos días. A ver, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para ayudar a tus hijos a aprender estas operaciones básicas? Sí, estaba escuchando que hacia los primer grado, que es como sea que tienen que estar con las decenas en sumas, pero mi hijito ya está en primer grado y está en multiplicación, ya está en sumas de centenas, en restas en sumas de, centenas y restas de centenas, y ya está entrando en lo que es multiplicación. No sé si qué tan perjudicial puede estar haciendo que ya esté haciendo fracciones. De hecho, es importante en primer grado tomarse el tiempo para trabajar, como decía, la decena y luego hasta el 20, y con suma y resta. Además, se saltean muchas veces la resta, pasan de frente a la multiplicación. La resta es la operación inversa, es la que más les cuesta a los chicos y habría que dedicarle también tiempo a que siempre estén, cada vez que aprenden a hacer determinadas sumas, bueno, cuáles son las restas que corresponden para irlas asociando, ¿no? La multiplicación no es muy bueno introducirlas de primer grado. De hecho, si ya lo están haciendo, una manera, aparte de conversar con la profesora, conversar con el colegio, ver por qué lo hacen, preguntar cuál es el sentido, ¿no? Recurrir además a toda la información que hoy en día el Ministerio de Educación pone también a disposición de los padres, como para que puedan estar al tanto de lo que se debería hacer en cada grado. Pero en el caso de que el niño ya esté aprendiendo algunas cosas en el colegio que sean muy avanzadas, que les cuesten, bueno, mayor importancia aún del refuerzo que los papás pueden hacer de esos temas previos, o sea, que no deje su hija de practicar esos temas previos de repente en la casa, ¿no? Pero la multiplicación en primer grado, eso no me llama la atención. No debería, no es lo usual, no es lo más recomendable. Mira, a veces se puede hacer como jugando, porque dentro de los ámbitos de juego y situaciones concretas a veces puede surgir la operación y no estaría mal, siempre y cuando sea de esa manera, ¿no? Y no que ya le estemos enseñando las tablas de multiplicar y que hay una exigencia con números mayores o determinada, ¿no? Bien, seguimos entonces con las llamadas. Isabel desde San Juan del Lurigancho, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Isabel? Cuéntanos. Sí, un poco también mi pregunta iba con respecto a lo que comentó la señora. Yo tengo buenos sobrinos que tienen 4 años, por ejemplo, están en inicial y ya están con las planas hasta el número 30 y no sé qué sentido tiene. ¿Cómo puede hacer uno para refutarle a un profesor o a un colegio que hay cosas que todavía los niños no están listos, ¿no? Yo creo que en inicial por lo menos deben siempre jugar y aprender a través del juego, en primer grado, bueno, avanzar poco a poco. ¿Cómo podemos hacer los familiares o los padres
para poder refutar algo a un profesor o a un colegio, porque si lo cambiamos al otro colegio con esto de la competencia, si yo te enseño hasta el 1000, el otro colegio entonces acá enseñamos hasta el 1003, y les exigen a los chicos cosas que cuando están en 6º grado, 5º grado, no saben hacer las operaciones, no pueden pensar lógicamente, resolver algo si no lo hacen con cierta estructura ya aprendida. Bien, Isabel, te respondemos, pero después de la siguiente pausa comercial. La buena educación.